de nuevo con ustedes en el programa Calle Libertad. Estamos en el Hotel Senator con José Antonio Hidalgo, que es director adjunto del periódico Diario de Cádiz. José Antonio, hablamos de una exposición del tranvía y el derribo de las murallas, de la que tú fuiste coordinador, pero luego fuiste coordinador de otra. Sí, fue una que la empresa, nuestro grupo organizó con motivo del 140 aniversario del periódico en el 2007, el periódico nació en el 1867, y bueno, como yo ya tenía la experiencia de la exposición del tranvía y de la muralla, y había planteado algunas propuestas de actividades al periódico, pues me pusieron a mí con el apoyo de algunos compañeros. Teníamos dos posibilidades de acción en la exposición, que era o llenar la sala de cachivaches a lo largo de 140 años de historia, o bien centrarla en lo que era el periódico en sí. Por eso creamos una gran portada del periódico en el número 1, que se entraba como si fuese una puerta por el periódico, y a partir de ahí íbamos recorriendo las distintas secciones del diario con grandes paneles, algunos de hasta 3 metros de altura, algunas fotografías espectaculares. Pusimos también una pequeña salita donde proyectamos imágenes antiguas de un siglo, de imágenes de la ciudad. Recuerdo también un panel inmenso con fotos que iban desde 1890 hasta la actualidad, para ver cómo había evolucionado la gente de la ciudad, eran gente los que salían, y la verdad es que la exposición creo yo que quedó bastante apañada. Para ti sería una gran satisfacción ver... Yo disfruté como un loco. Ahora que en el 2017 celebraremos el 150 aniversario, ya intentaré yo que me... ¿Y tienes imágenes, José Antonio, de la exposición? Sí, tenemos un archivo gráfico, ¿no? de todo ello. Sí. Muy bien. Bueno, nuestro invitado tiene también 4 libros, que la mayoría de ustedes conocerán seguro. Vamos a hablar, por ejemplo, del que hiciste de la explosión de Cádiz de 1947, que yo creo que fue el primero. El primero, sí, fue coincidiendo con el 50 aniversario de la explosión, 1997. Yo me planteé hacer un reportaje amplio sobre este acontecimiento. Pero entonces, a medida que iba encontrando documentación, gracias a la familia de Pascual Peri, el hijo suyo, me cedió la escasa documentación que se salvó del incendio, bueno, que se salvó, no, que no se quemó en el incendio que hubo de las instalaciones militares de San Fernando en los años 70, ¿no? Que ahí estaba todo el archivo de la explosión. Entonces, como vi que había bastante documentación y que jamás se había escrito nada sobre el tema, le planteé a mi empresa, oye, vamos a escribir un libro sobre el tema. Y en 3 meses lo apañé y lo escribí, y la verdad es que fue un éxito, porque en cuestión de 3 semanas vendimos 4.000 ejemplares en la ciudad. Había necesidad de información. Pascual Peri Junquera, que se supone que fue el que se metió a intentar evitar la segunda, una posible. Era comandante de un buque que estaba, creo que era el Calvo Sotelo, que estaba en el muelle de Cádiz. Cuando escuchó la explosión, él vivía por la zona de Ancha, por ahí. Fue para allá, bueno, ya más o menos yo creo que casi todos los gaditanos lo conocen, ¿no? Buscó a varias marinerías que había por la zona y apagaron el fuego, que evitó que se produjese una segunda explosión que hubiese sido aún más catastrófica. Yo creo que la gente joven, no sé, José Antonio, pero la gente joven a lo mejor no tiene mucha información de aquella explosión, o quizás lo ha ido leyendo, contándoselo los mayores. Hombre, yo espero que la gente se informe, ¿no? Es decir, yo era también joven cuando... Claro. Sí, es me verdad. interesé por el tema, ¿no? Hubo un hecho unos días después que oscureció la noticia de la explosión, que fue la muerte de Manolete. Sí. Y se acabó, hubo como una especie de apagón ya informativo. Hombre, ten en cuenta también una cosa, que tampoco al régimen le convenía que la gente se propagara mucho de una explosión en una base militar en la ciudad, ¿no? ¿Por qué se produjo? Sí. Eso, contra más tierra se echase, mejor, ¿no? Claro que sí. Bueno, también tienes un libro entrañable me imagino, sobre la historia de la radio local gaditana. Sí,
Mira, cuando se cumplió el 75 aniversario del nacimiento de Radio Cádiz, Antonio Hernández Rodicio, que era entonces jefe de informativo de Radio Cádiz, ahora es el director de la cadena SER, me propuso hacer una pequeña revista con la historia de Radio Cádiz. Como localicé mucha documentación y había quedado fuera todo lo que era Radio Juventud y las emisoras que a partir de los años 80 se fueron abriendo en la ciudad, pues me planteé escribir un libro que me editó también el Grupo Yolí. Fue un libro a mí me gustó hacerlo porque pude hablar con antiguos compañeros de Radio Cádiz, de Radio Juventud, lo que después fue Radio Cadena y ahora es Radio Nacional, e incluso pude hablar con familiares de varios de los que montaron en 1925 la primera estación de radio en Cádiz. El speaker, que era el locutor, en aquella época se denominaba speaker. Y yo creo que quedó un librito curioso, ¿no? Curiosamente, después de publicarlo, me ocurrió la anécdota de un antiguo propietario de la emisora en los años 30, después de la Guerra Civil, que no pude localizar a ningún familiar. Curiosamente, estando en Quórum, me dicen, oye, ha estado aquí el familiar del directorio. Y me cacho que ya viene de Madrid, ha visto el libro y... Pero, ya no pudiste incluirlo. No, ya no pude incluirlo. Ya en el centenario, a ver si seguimos aquí. Bueno, yo recuerdo de aquella famosa radio, me acuerdo de Don Puyazo. Don Puyazo. ¿Pudiste, murió, había muerto ya? No, Don Puyazo no pude hablar con él. Carmen Colla o... Carmen Colla trabajé con ella en Radio Cádiz. Adela Rojas. No sé, Pedreño, bueno, ya Pedreño es posterior. Más reciente. Es posterior. Lo que pasa es que Radio Cádiz, Don Puyazo y unos cuantos, fue una época gloriosa, muy rica en los años 50, se hacían hasta radionovelas. Y radionovelas. Y los concursos, y evidentemente. Sí. Y hacían hasta radionovelas gaditanas en las emisoras. Vamos. Una creatividad extraordinaria. Bueno, y en la transición convivirían dos mundos, ¿no? El mundo que venía de heredado un poco de... y vosotros que habíais llegado con otras ideas. Inés Alba fue la precursora con José Joaquín Durán. A José Joaquín Durán lo nombraron director de Radio Cádiz, yo creo que sería en el 70 y tantos. Y ellos fueron los que trajeron la información a Radio Cádiz. A eso se unía también Radio Cadena, que bueno, al ser una emisora pública está un poco según le dejasen o no políticamente dar más o menos información, ¿no? Pero... O sea que hasta entonces, hasta ellos, prácticamente no había información, ¿no? No. Era todo un programa de diversión. La información estaba prohibida. Todas las emisoras privadas que había, la cadena Rato, la cadena SER y Radio Intercontinental, todas tenían que conectar con Radio Nacional, que era la que ofrecía el parte. Era el parte, no sé si era a las 10:30 de la noche. El parte que es una palabra de guerra, porque es el parte exacto, viene de ahí. Bien, otro libro interesantísimo, La ciudad soñada, en donde tú recopilas una serie de proyectos que hubo en su momento, que la mayoría quiméricos y algunos delirantes, ¿no? Para la ciudad de Cádiz, proyectos urbanísticos. Sí, proyectos del siglo XX que en la mayoría afortunadamente no se realizaron. Ahí está el proyecto del Cádiz 3. Que era ¿Qué era el Cádiz 3 exactamente? ¿Rellenar el istmo? Mira, de Cortadura hasta Ribarillo, sí, la ciudad siempre ha dejado eso al olvido, ¿no? Sí. Hasta que en los años 60 ya la ciudad había crecido tanto en extramuros que decía, ¿por dónde crezco? Entonces se llegaron a plantear 3 proyectos, 2 privados y 1 público. Y los 3, en mayor o menor medida, suponían urbanizar toda esa zona y crear una ciudad de 100.000 habitantes en algunos casos de ellos. En otros proyectos era un poco más suave, pero era todo colapsado. ¿Habría rellenos? ¿Rellenarían por la parte de la bahía seguramente, no? Había un relleno por parte de la bahía, por la parte del istmo, y después aprovecharían por Santibáñez y la parte de, la parte de los militares de la curva de Torregordo.
y bueno, era construir una ciudad. Sí. Y estuvo a punto de hacerse, es decir, el ciudadano que vaya a Cortadura y vaya por el camino que es paralelo a la autovía, Sí. ese camino se construyó para construir las primeras edificaciones, eso no se hizo después, eso es lo único que ha quedado. ¿De quién fue el ayuntamiento que lo promovió? Bueno, eso fue la época de... ¿León de Carranza? No, después de León de Carranza. ¿Beltrami? No, Beltrami no. Jerónimo Almagro. Jerónimo Almagro, exacto. ¿Y por qué se desechó? Pues curiosamente se desechó por dos cuestiones. Una, porque empezó la primera acción ciudadana de protesta, el Colegio de Arquitectos y otros colectivos, por primera vez, aunque era el final del franquismo, ya había un cierto movimiento ciudadano, y curiosamente, aun estando en el franquismo, por el propio gobierno, por el propio Ministerio de la Vivienda de la época, que consideraba que era una barbaridad, desmesurado. Creo que hemos repasado, también tienes un libro sobre la historia de la zona franca. Sí, eso fue un cargo que me hizo Pepe Mier, que aprovechando que él se despedía como delegado, pues un poco contar la historia del polígono. Antonio, preguntas de carácter un poco más personal, ¿no? Tú trabajas en el diario, me imagino que el diario, 20 y tantos años, te habrá dado un montón de conocimiento, un montón de cosas, ¿no? ¿Qué destacaría de todo lo que has aprendido ahí? Pues mira, aunque pueda parecer un poco arrogante, la cierta capacidad de influir en algunas cosas, ¿eh? No hay nada que nos guste más a nosotros, a los periodistas, que escribir algo que permita ayudar a alguien. A lo mejor puede parecer ridículo, pero yo recuerdo hace unos años de un solar en Puerta Tierra que estaba sucio, que los vecinos llamaban al ayuntamiento, y no le hacían caso, publicábamos nosotros la foto y al día siguiente lo limpiaban. Eso que puede ser una noticia que evidentemente no va a ganar el Pulitzer, ni te van a dar un premio Ondas ni nada. Pero te da satisfacción de ahora que... me digo, oye, pues sirvo para algo, ¿no? O plantear proyectos ciudadanos que nosotros en los 5 o 6 últimos años estamos intentando hacerlo, ¿no? Digo, no sé si servirá o no servirá, pero por lo menos yo he puesto un granito de arena para intentar mejorar la ciudad. Durante todos esos años habrá habido momentos de todo tipo, claro. ¿Recuerdas alguna noche en especial que te hayas quedado, no sé, el 11M o aquí en Cádiz algún suceso? Mira, lo que pasa es que en esos momentos duros del 11M y tal, nosotros somos un grupo, ¿no? Entonces tenemos una redacción en Sevilla que se encarga de una parte de la información y nosotros hacemos la más cercana a nosotros. El 11M, aparte que yo estaba de vacaciones, con lo cual no hice nada, lo hizo mucho la redacción de Sevilla. Nosotros hicimos la visión ciudadana. Sobre todo los conflictos sociales, astilleros, aunque a mí no me tocó las primeras reconversiones, sí me tocó en la información la época del cambio de gobierno PSOE-PP en el 95, cuando intentaron quemar la sede del PSOE de San Antonio. Las elecciones siempre son divertidas. La última bronca que tuvo el PSOE con el grupo de los 8 que se enfrentaron a Carlos. Eso sí, es que el periódico no es como la radio, como es inmediatez, a lo mejor vives más intensamente el momento, ¿no? El momento, es decir, el día de las elecciones en la radio es trepidante. En el periódico tú sabes que hasta que no cierren los colegios electorales poco vas a hacer, porque no interesa para nada sacar la foto de Rafael Tromán o de Teófila votando, eso no tiene mayor interés. José Antonio, yo me imagino que tú, nada más que por profesión, seguro que lees algunos periódicos. Hombre, yo procuro leer cuanto más periódicos mejor, es decir, tengo mis periódicos de cabecera, primero es el mío, después son los periódicos de la ciudad, que evidentemente hay que leerlos, los compañeros de La Voz y los compañeros del Independiente cuando estuvo en la calle apenas 2 meses, y después a partir de ahí los periódicos nacionales,
que en mayor o menor profundidad pues hay que leerlo, evidentemente. ¿Y te interesa más la noticia o la opinión? Yo soy poco de opinión, aunque yo escribo opinión en el periódico, pero tiendo a que sea una opinión más informativa que una opinión muy literaria. A lo mejor yo leo poco de columnistas y eso, ¿no? Me imagino también que habrás conocido gente interesante de la cultura, del mundo de la literatura, o de, no sé, o políticos, ¿hay alguno que te haya, o algunos, o algunas que te hayan llamado la atención? O Mira, yo en el tema cultural, si te digo la verdad, como ya he estado 25 o 20 años con información local, he tenido un contacto muy relativo con el mundo de la cultura. Tampoco esta ciudad es que vengan grandes artistas, más o menos es de generación propia, ¿no? Y de política pues he tenido la fortuna de conocer a dos grandes alcaldes como ha sido Carlos Díaz y Teófila Martínez, a grandísimos concejales que ha tenido la ciudad, Rafael Garófano, Josefina Junquera, Rafael Román, que han sido grandes políticos y algunos siguen siéndolo. Y del tema de la cultura un poco el día a día, ¿no? Tampoco... Si te parece, vamos a hablar un poquillo de Cádiz, ¿no? De la ciudad. Además son los temas que tú dominas, sobre todo lleva urbanismo, te he leído muchas cosas de urbanismo. Creo que tú has comentado en algún momento que hay un listado ahí, que no sé si llamarlo de la vergüenza o es muy fuerte la palabra, de proyectos que no se acaban. Y que claro, no... es que ten en cuenta una cosa, es decir, el año del 12 era el que se había marcado todas las administraciones y la propia sociedad, a lo mejor sin pensarlo mucho, como el año en que buena parte de los equipamientos de la ciudad tenían que estar listos. Entonces, la desilusión ciudadana llegó porque gran parte de esos equipamientos no estuvieron listos. Pero el problema es que no se hayan retrasado, como puede ser el segundo puente, que tarde o temprano estará listo. El problema es que esos proyectos pueden que nunca se hagan. Y hablamos del hospital regional, la ciudad de la justicia, el albergue juvenil, el hotel en Valcárcel. Eran proyectos que eran fundamentales para la ciudad, es decir, aunque fuesen temas muy puntuales, un centro sanitario, un centro judicial, para la ciudad era importante, porque generaban riqueza y generaban centralidad para Cádiz. Y eso a lo mejor se hace de aquí a 10 años, pero hemos perdido una década. Me están diciendo que queda poco tiempo, José Antonio. A mí me ha dolido mucho, sobre todo la salida de las facultades en su momento. Ahí Carlos Díaz, yo creo que el hombre luchó bastante por eso y yo estaba bastante de acuerdo con él en que hubiese sido para... Yo veo muchos edificios dedicados a actividades culturales, que bien, que están muy bien, pero que podían haber sido estupendos edificios para facultades, ¿no? Y se han marchado. ¿Qué opinas tú sobre ese? Hombre, yo creo que es un error y ahora se está viendo claramente en el tema económico que una universidad está partida en 4 campus. La manía de que no somos una sola provincia, sino somos 3 provincias, ha provocado que no exista una universidad lo suficientemente fuerte como podía ser la de Cádiz. Es cierto que los ayuntamientos, el de Carlos Díaz y después el de Teófila, han ofrecido edificios en una ciudad donde no había edificios. Es decir, es muy fácil decir que Sevilla, Málaga, Granada pueden tener campus en la ciudad, pero es que allí les sobra espacio. Aquí ha tenido que ser el dinero público del ayuntamiento y por lo tanto el dinero de los ciudadanos el que ha ido comprando a defensa edificios que después se han cedido a la universidad. La universidad en tiempos pasados no supo aprovechar ese potencial que le daba Cádiz, y ahora que a lo mejor existe un concepto más de campus gaditano, desgraciadamente no hay dinero ni para la residencia de estudiantes ni para retornar la Facultad de Ciencias de la Educación ni para traer otros edificios que podían completar un campus en condiciones. Porque no olvidemos que esta ciudad es una ciudad de jubilados y una ciudad de funcionarios cada vez mayor,
tiene un índice de porcentaje de mayores muy elevado y esta ciudad necesita gente joven y la vitalidad que da un campus universitario en condiciones no lo da otra cosa. Por último, José Antonio, un balance así de urgencia, actividad urbanística en los últimos años, tanto por parte de Junta, por parte de Ayuntamiento. ¿Te parece que se han volcado? La ciudad ha cambiado una barbaridad, es decir, yo el otro día escribía de cómo podemos plantear si estamos mejor o peor desde que ganó Rajoy las elecciones. Pues estamos peor porque como sociedad estamos peor, pero urbanísticamente la ciudad en los últimos 10-15 años, bueno, solo hay que ver lo que ha supuesto, y yo creo que ya la gente ni se acuerda, el soterramiento de la vía férrea y lo que supondrá en su momento el segundo puente y si alguna vez se termina la reordenación de Plaza de Sevilla. Entonces son proyectos muy bien ejecutados o muy bien planteados, ¿no? Lo que pasa es que nos ha tocado un mal momento. Es decir, la ciudadanía que pasa hambre, que están los 17.000 parados, le importará un bledo pues el segundo puente o Plaza de Sevilla porque lo que necesita es comer. Esa misma crisis que ha provocado la paralización del proyecto de rehabilitación del casco antiguo que puso en marcha la Junta y con el apoyo parcial del Ayuntamiento desde el 99, que desgraciadamente se ha parado de sopetón sin que se haya terminado. Es decir, la crisis si ha llegado mal para todo el mundo, para esta ciudad ha llegado en el peor momento. José Antonio, muy agradecido porque hayas venido, encantado. Encantado, muchas gracias. Y a ustedes emplazarles para el nuevo programa, para el siguiente martes. Hasta entonces, muy buenas noches.